El título aquí en la Biblia Reina Valera dice el paralítico de Bethesda. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Diga, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, dígame, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Viejo mío, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el recurso aquel día. Padre, toma asiento. Padre, como para el Señor, para que cada palabra, Señor, sea de parte suya y en el nombre de Jesús. El tema del día entonces es: ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser sano? En todas las áreas de su vida: física, espiritual, financiera. ¿Quieres ser sano? Amén. El versículo 3 dice que en esos días yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice que este hombre paralítico, 38 años, que yacía, me imagino, aferrado a un cuello, a una cama portátil, y lo llevaban permanentemente a ese lugar. Usted puede imaginarse cuando va entrando la gente al estadio, ¿no? Que hay, sea de béisbol, sea de fútbol, cualquier, 5 puertas, ¿no? Y no es que iban a ver si que Barcelona o Emelec le gane el uno o el otro. Iban a buscar su sanidad. Dice que iban los enfermos, iban los ciegos, iban los cojos, iban los paralíticos, enfermos en general. Y se había en ese lugar, donde estaba la fuente, donde bajaba el ángel, 5 pórticos, 5 puertas. No sabemos la dimensión, pero puede imaginarse usted de 2 o 3 metros de ancho. Usted se puede imaginar la cantidad de gente que había allí. Y ninguno de los enfermos se podía trasladar por sí solo. Entonces, ¿quién tenía que llevar a los enfermos? Un acompañante. Los amigos, la familia. Ya usted se puede imaginar la cantidad de gente que había. Solo tengo una idea. Este paralítico aferrado o asido en una cama, en un coy le llaman en Manaví, ¿no? ¿Sí sabe lo que es coy? Coy es como una cosita que se dobla de lona, así, una camilla, ¿no? Portátil, así que usted la puede llevar. O también lo llevaban en 2 palos y una lona, que viene a ser como un coy. Este hombre tenía una una esperanza. No era fe, tenía una esperanza, porque son 2 cosas diferentes. Vamos a hablar de eso: fe y esperanza. Y la Biblia lo considera también. Este hombre tenía una esperanza, iba permanentemente, llevado por sus amigos, por su familia. La familia se cansaba tal vez, los amigos se cansaban, pero este hombre tenía una esperanza de algún día poder entrar allí, de poder acceder a esa fuente y ganar tal vez la oportunidad. Siendo el primero que dice que solo uno se sanaba.
con el movimiento del agua. Usted se puede imaginar. ¿Ah? Tremendo, ¿cierto? Solo uno. Así dice la Escritura. El 4. Porque una vez le descendía de tiempo en tiempo, no era todos los días. Puede haber sido también que en el día más de 2 o 3 veces, ¿no? Pero cuando habla de tiempo en tiempo, es como que estabas esperando. No el mismo día. Y agitaba el agua, dice. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, esa esperanza, esa fe que tenía este hombre, a veces opera también en nosotros. Amén, gloria a Dios. Y no hay que desmayar, porque una cosa es la fe y otra cosa es la esperanza. Este hombre llevó 38 años allí, hasta que el Señor pasó por allí, hasta que alguien le predicó. ¿Ah? Porque a veces usted viene de los chiquitos, ahora va a ir donde un nuevo santo que están haciendo en Caracas. No hay que hablar mucho porque después se pone para la gente, ¿cierto? Entonces, esa esperanza no vale. Eso no sirve. Pero la esperanza de que algún día venga a su vida el Rey Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Como vino a mi vida y como vino a su vida. Entonces, aquí va a cambiar su vida. A veces también andamos diciendo que somos cristianos y somos solo de boca. Usted métase en la Escritura. Hablaba con un hombre que es reconocido en el Ecuador, no sé si en el mundo, como uno de los historiadores más reconocidos en el Ecuador, que se llama, no se me fue el nombre, y nos encontramos caminando por el lugar donde yo camino, y él me decía que él no ha estado en academias estudiando, pero que eso no con arrogancia, sino con suavidad, pero que él se ha formado de una manera autodidacta. Eso me quedó reflejado en mi memoria. Él es un 90% ateo, porque la palabra es clara, dice que muchos creyendo hacerse sabios se hicieron necios. Ellos creen en toda la reflexión, en la deducción. Entonces, yo le quiero decir esto, que usted se haga autodidacta de Cristo. Amén, gloria a Dios. A través de la palabra. Usted no, el mejor seminario bíblico es él. Yo no le quiero decir que no hay formas de que usted aprenda la palabra, pero es aquí, cuando usted se sienta en un lugar a leer la palabra, y usted le dice que el Espíritu Santo de Dios venga sobre su vida y le revele la palabra, entonces Él le va a revelar. Porque el pastor, el amigo, el líder le va a enseñar lo que Dios le ha dicho a él, o simplemente la palabra literalmente. Pero es usted quien se tiene que meter a aprender, así como el vendedor, como el abogado, que solamente en la universidad le dan los parámetros generales. Los estudiantes, ¿tú estudias economía? ¿Cuál es? ¿Qué estudias? Comercio Interior. Le dan los lineamientos generales. Pero cuando él se mete a trabajar en una naviera, cuando se mete a trabajar en una empresa de comercio exterior, entonces él habla de cuando él investigue, ¿cierto? Cuando él se meta a conocer más de la materia. Pero en la universidad o los seminarios solo le dan lineamientos generales, por lo que el expositor o el líder conoce. Entonces yo le digo a usted, si quiere aprender más del Señor, se haga autodidacta bíblico. ¿Ah? Autodidacta bíblico. Un día estábamos con un pastor amigo en una reunión de célula de pastores y un joven le preguntó que cuál era el mejor seminario para aprender más de Dios, y él coincide con lo que yo ya le dije. Él le contestó y le dijo,
del nuevo seminario. Este es el nuevo seminario. Así que yo le pido a usted que se meta a la presencia del Señor con un libro de con la Sagrada Escritura. Amén. Amén. Entonces, ¿quién quiere ser sano el día de hoy? Amén. Yo quiero ser sano. Amén. En todas las áreas de mi vida. Porque este paralítico, una vez que tuvo salud, este hombre ya caminaba solo. Y se fue a la iglesia y ahí se encontró con el Señor Jesús. Y los fariseos lo perseguían para que le diga quién era que lo había sanado, porque justo era el día sábado. El Señor hacía muchas cosas el día sábado. Por eso que el día yo también soy Señor del sábado. Porque los judíos, los fariseos específicamente, tenían el Talmud, ahora lo tienen, y el sábado es un respeto único que no puedes hacerle misericordia o actuarle misericordia. Por eso el Señor decía, yo también soy Señor del sábado. Y si a ustedes se les cae un asno o un animal en un hueco, no lo van a sacar ese día, mucho más este que es hijo de Dios. Entonces, retomando el tema, el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué ocurre? Es la pregunta cuando usted lleva 38 años paralizado, sin poder salir del problema. No pueden ser precisamente 38 años, pueden ser 10 años, pueden ser 5 años. Pero este hombre tenía 38 años y lo que no había perdido era la esperanza, que es diferente a la fe. Y sus amigos y familiares no habían perdido la esperanza de meterlo un día allí, en el estanque, para que cuando bajaba el ángel y se movían las aguas, este enfermo quedara sano. Pero no fue así como él quiso, porque los misterios de Dios son diferentes a lo que usted quiere. Los pensamientos del Señor son diferentes a los suyos, y lo que usted quiere es diferente a lo que el Señor quiere. Amén. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted lleva en espera, en este caso 38 años? Hay una frustración prolongada, y eso puede hacer que usted desista, ahí sí, de su esperanza y también de esa fe. Pero ojo que el paralítico no había buscado a Cristo, ¿no es cierto? Solo tenía una esperanza que el ángel de Jehová hiciera ese milagro. Entonces, probablemente al hombre o a la mujer le venga una frustración prolongada por la espera. Y ahí usted puede desistir aún de creer en su Señor. Pero las consecuencias son terribles. Amén. Amén. No desista de seguir caminando delante de Dios. Porque así como el paralítico que esperó 38 años, pues su milagro va a llegar. Amén. Amén. Este hombre había experimentado la frustración prolongada al no ser sanado durante 38 años. Y no es que no lo llevaban. Siempre lo estaban cargando. 2. Existe en esta espera prolongada una esperanza prolongada en Dios. Porque este hombre iba en una esperanza de que el ángel, cuando bajase y agitara las aguas en el estanque, fuese sanado. O sea, tenía una esperanza prolongada. Amén. Entonces tenía frustración prolongada, pero también tenía una esperanza prolongada. Acudía con esperanza repetidas veces a Dios, buscando su sanidad a la parálisis de la cual él sufría. Así que yo le pido a usted que no deje de tener ya no esperanza solamente, sino que como usted conoce al Señor, su fe en Jesucristo es más grande que su problema. Amén. La fe en Jesucristo es más grande que ese problema que usted tiene aquí en nosotros. ¿Y qué pasó ahí? De Wall Street está llamando $5 millones a ganado dinero. Dice que el Señor tuvo compasión. 3. El Señor tuvo compasión de este hombre que llevaba 38 años postrado. ¿Y qué decidió?
ayudarlo. ¿Cierto? El Señor tuvo compasión. Este hombre no conocía de Jesucristo, solamente tenía una esperanza. Amén. Amén. Entonces, mi querido amigo y amiga, Dios puede obrar de manera directa sobre el que acude a Él con esperanza. Ojo, el Señor puede obrar directamente del que acude a Él con esperanza. Miren, el paralítico no había conocido del Señor Jesús, solamente acudía con esperanza. Y el Señor, al ver su actitud, cuando se enteró que tenía 38 años, postrado en esa camilla, tuvo que compasión. Así que su milagro va a llegar. Amén. Si es que ya no está hecho su milagro en su vida, y te lo sé. Amén. El versículo 6 dice que cuando Jesús lo vio acostado y que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Yo le pregunto: ¿usted quiere ser sano de su problema? ¿Quiere usted ser sano de su necesidad? No pierda la esperanza. Pero usted tiene algo más grande, porque usted es un hijo de Dios, usted es hermano de Jesús, porque usted ha aceptado que Jesucristo es su Señor. Este paralítico del pórtico de Bethesda solo tenía esperanza. Nosotros tenemos algo más grande: Jesucristo. Y cuando Él está en su corazón, no hay enemigo que lo vence. No hay enemigo que lo vence. Usted y su casa son libres de esa plaga, de ese espíritu inmundo que quiere tomarse su familia, porque usted es luz, y una luz, dice la palabra, que no se esconde, se pone acá arriba para que sea luz para otros. Ustedes son luz para otros, cada uno de nosotros somos luz para otros. Y la gente te dice: oye, tú tienes el problema y estás tranquilo. Sí, como cuando el profeta Eliseo le preguntó a la mujer de Sune: ¿está bien tu esposo? ¿Está bien el niño? ¿Estás bien tú? Y ella le dijo: sí, todo estaba bien. Mentira, el Dios estaba muerto. Ella tenía fe de que Dios, a través del profeta, iba a devolver la vida a su hijo. Así que usted tiene que tener fe de que su problema está solucionado. Amén. Amén. Porque su fe en Cristo es más grande que su problema. El Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Y el Señor te está diciendo: yo quiero sanar. Le dice el verso 7, le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro más avispado que yo se mete, o más rápido, menos paralítico que yo. Probablemente era un cieguito que lo llevaba caminando, pero el paralítico tenía que coger la cama. Y como le decía, si había 5 pórticos, el ejemplo del estadio es preciso. Tanta gente quería entrar a ver jugar al equipo de sus amores. Estos clamaban, buscando la oportunidad de ingresar por uno de los pórticos. Tanta gente, me imagino, afuera. Ganar cualquier día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Nosotros vamos a soltar una palabra de bendición para su vida, de sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Señor lo puede sanar hoy mismo, lo puede sanar mañana. Usted tiene que estar apercibido por dónde está la bendición. ¿Estamos claros? ¿Sí? Dice que el Señor iba camino a un lugar y sintió que salió de su cuerpo, salió poder, salió energía de sanidad. Y cuando él pregunta: ¿quién me ha tocado?, nadie quería responder, y era una mujer que lo había tocado. Cuando la mujer se siente descubierta, la mujer del flujo de sangre dice: yo, mi Señor. El Señor dice:
tranquila, tu fe te ha sanado. Por lo general, el Señor Jesús sanaba en base a la medida de la fe de la persona, ¿no es cierto? Igual cuando el centurión romano, igual cuando la viuda de Naín. Entonces el Señor sanaba en base de la medida de tu fe. Pero en este caso, precisamente del paralítico de Bethesda, no fue así, no ocurrió así. En este caso, el Señor actuó solamente por misericordia, usó de su compasión. Al ver los 38 años al paralítico tirado allí, buscando su milagro. Y mire, que el Señor, yo quiero que usted conozca esto, que el Señor va a hacerle su milagro solamente con el poder de la palabra de Él. Cuando el profeta de Dios, cuando el pastor, el hombre, está predicando, suelta una palabra, y usted toma esa palabra, porque el paralítico la tomó. El Señor dijo: levántate y anda, toma tu camilla y levántate. Ese hombre no dijo que no puedo, ese hombre creyó en la palabra. Así que usted no espere tal vez caerse, que el peso del Señor, del Espíritu Santo lo tupe. No, porque si usted revisa las Escrituras, no se ve. Obviamente que el Espíritu Santo de Dios viene después que el Señor Jesucristo parte al reino de los cielos. Amén. Amén. El día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo puede manifestarse de diferentes maneras. Pero yo quiero que usted sepa que si usted no se cae en un momento de una administración, no piense que su milagro no está hecho. Amén. Amén. Porque vaya a pensar que solamente cuando usted se cae, cuando el Espíritu Santo usted siente el peso, es que usted tiene un milagro. No, Señor. Porque el Espíritu Santo solamente lo puede en ese momento ver redarguido, sanado, quemado. Pero por el poder de la palabra de nuestro Señor, dice que el paralítico tomó su camino. O sea, este hombre no se puede tomar un mensure por ese pecado. Pero este hombre cogió su camilla y se la echó al hombro y se fue. Entonces, el poder de la palabra de Dios es más grande que su problema. Cuando su pastor le da una palabra, usted tómela. Usted no dude. Usted diga: esa palabra es mía. Yo me hago de esa palabra. Esa palabra es para mí. Y yo, en fe, ahí sí, en fe, porque la esperanza va a quedar a un lado. La esperanza de que el milagro va a venir. Pero en fe, cuando su pastor le da una palabra, es que se alinea el reino de los cielos. Dios lo quiere. El profeta se lo dice: usted lo quiere, entonces deje su mano. Si usted está dispuesto a recibir su milagro, cuando la palabra llega a usted, cuando usted abre su corazón, usted está en la línea, su milagro está hecho. Amén. 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 Miren, en el caso del paralítico, el Señor no exigió fe. Esto es una cosa maravillosa. Cuando yo discernía el misterio de cómo el Señor sana a este hombre, el Señor no exigió fe. A Él le plació. Por eso es que a veces la gente dice: pero ¿cómo es que este sí era paralítico, ahora camina? Pero los fariseos no entendían. ¿Cómo es que era un chino que andaba a pies y ahora tiene una Ford doble cabina? Ahora tiene un edificio. La gente no entiende. Pero el Señor lo hace a su manera, como Él quiere. Y lo hace con Él. Con el que Él cree. Y el propósito que tiene con esa persona. Puede haber sido el más malo, puede haber sido el más bueno, pero estaba paralítico. El paralítico no era malo, era bueno. No se había fumado una pistola, no se había fumado una botella de chivarriga de 18 años. El hombre estaba en 38 años.
Así que el Señor lo va a hacer con usted. Amén. Amén. Entonces, el Señor no exigió fe alguna en este hombre. Hoy las personas pueden quedar sanas sin haber hecho manifestación de su fe. Mañana vamos a estar en una campaña con esa artista internacional, que yo ya soy invitada, Arsenia Ramírez, con esta banda, con muchos amigos. Y mañana usted lleva a un amigo, una amiga, con un problema. Él nunca ha conocido a Cristo, nunca ha escuchado hablar de Dios, pero usted lo lleva en fe. Esa fe suya va a operar. Esa persona no puede haber escuchado del Señor, y si tal vez escuchó nunca le dio importancia, pero esa persona puede recibir su milagro, porque el Señor es soberano, es libre para hacer de su bondad lo que Él voluntad y con quien Él crea conveniente, como lo hizo en el paraíso. Amén. Amén. Ahora yo quiero dejarle esto en su corazón. La Biblia enseña 3 clases de fe. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos dicen amén? Amén. 3 clases de fe. ¿Ok? La fe del que queda sano es importante. Esa fe es importante. Testimonio. Diciendo, conforme a tu fe, o sea, hecho. Esa es la medida de tu fe. Lo que tú quieres. Y si tú quieres que tu hijo se vaya a una criada que se va a ir. Si tú quieres tener una casa nueva, tú la vas a tener. Si tú quieres ser sano, tú vas a ser sano como los 2 ciegos. Pero ellos buscaron su milagro. A diferencia del paralítico de Bethesda, yo lo que estoy diciendo es que el Señor no tiene límites. Es su misericordia, la usa. Amén. Amén. ¿Qué más de la misericordia de nuestro Padre? Que a su propio Hijo lo mandó para que nos salvara de la condenación eterna. Amén. 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 Que cuando Él venga, los que estemos muertos, porque yo quiero estar muerto cuando venga el Señor, para irme primero. Ya les conté esa, ¿no? Que los muertos nos vamos primero. Y los que están vivos, esos van a ser arrebatados ya con los otros santos que han resucitado. Amén. Amén. La segunda fe es la de otros en nombre del que sufre. ¿Sí me explico? La primera fe es del que queda sano, el que busca su milagro. La otra fe es como de los 5 amigos para que llevaron al paralítico y lo bajaron en medio de la casa. Esa es la fe, la segunda clase de fe que dice la Biblia. De otros en nombre del que está sufriendo. Nosotros estamos orando en una célula por los niños que sufren SOLCA. Estamos declarando que esos niños con cáncer de SOLCA van a sorprender al mundo porque van a ser sanos de una forma sobrenatural que los médicos no van a saber cómo se sanaron. Y está ocurriendo. No sé si se lo conté aquí algún día. Ya a nivel mundial, los niños de SOLCA, de Ecuador, el 70% de niños están siendo sanados de cáncer. En el mundo entero no pasa eso. Y la gente no sabe por qué. Es porque hay alguien, habemos 8, habemos 10, habemos 15, habemos 20, orando, declarando que esos niños que están aquí sufriendo en SOLCA van a ser sanos de una manera sobrenatural. Amén. Nosotros tenemos fe. Yo tengo fe. Dios ha puesto esa fe en mí. Amén. Y de hecho ya los medios de comunicación, en un reportaje muy pequeño, lo declararon el otro día. De que esos niños están siendo sanos. Amén. Amén. Si usted está sano, si usted está libre de una necesidad, usted ruegue por su hermano, usted ruegue por su hermano, ruegue por su enemigo, ruegue porque le quiere hacer daño, que le ha robado la plata, ruegue para que Dios lo corte. Amén. Amén. Bueno, entonces esa fe es la segunda clase de fe que nos enseña la palabra. Interceder por otros. Amén. Y la tercera clase de fe, con esto terminamos, es la fe del que es ungido para sanar. Es la fe del que es ungido para sanar. Porque si yo estoy dando una palabra y no creo que eso va a ocurrir, entonces
no sirve de nada. Entonces son tres clases de fe, ¿no es cierto? Que no se lo digo. La fe del que recibe tiene que estar al 100%. La fe del que intercede por otros, ¿no es cierto? Como el caso del paralítico que llevaron los 5 amigos al paralítico, o como el caso del centurión romano que intercedió por su siervo. Y la otra es la fe del que es ungido para sanar.